La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Huamachuco. Qué cerca que está el pueblo donde nací, ¿no? Y cada vez más cerca, ¿no? Antes parecía tan lejos. La primera vez que fui a Huamachuco tendría, no sé, había entrado a la universidad y estábamos haciendo un estudio sobre la edad de la menarquia en diferentes altitudes y tocó ir a Huamachuco. Bueno, y entre otras cosas me encontré con un tío, hermano de mi padre, y bueno, aparte de que tuvimos una gran acogida porque, digamos, es una ciudad y una gente maravillosa, ¿no? Que está muy dada a la cultura, muy dada a la historia, y bueno, es una ciudad muy, muy importante en la Sierra Norte, es el eje de la Sierra Norte, con una historia muy rica y con unos hijos fabulosos, ¿no? Dentro de ellos, José Faustino Sánchez Carrión, que es el nombre de la gran unidad donde estudié yo. Entonces, por tanto, este tema me toca muy fuerte y ahí estamos y bueno, adelante compañeros hablantes para seguir presentando el tema de hoy. Dale, Hugo. A mí me alegra infinitamente que este tema tenga que ver con la tierra de Humberto o con la cercanía a la tierra de Humberto. No hace mucho tuve la suerte de ir con él a Cachicarán y a pasar por Huamachuco, que tiene una luz espectacular. Es uno de los espacios más bonitos que hay, no para hacer turismo, sino para vivir. Además de José Faustino Sánchez Carrión, ahí nació Ciro Alegría, Bazán, uno de nuestros escritores más importantes. Y ya van dos peruanos fundamentales nacidos en Huamachuco. Para llegar a Santiago de Chuco, donde está Vallejo, hay que pasar por ahí. Entonces, esta sierra liberteña es una sierra de literatura, una sierra de belleza geográfica, una sierra de próceres de la independencia y una sierra de novela. Entonces, hoy vamos a dedicar nuestra ronda de bicentenario a Huamachuco, ¿no es cierto, Marco? Por supuesto, Hugo, por supuesto. Y yo diría que, a ver, Huamachuco es todo lo que ustedes han expresado, pero también su fiesta patronal, también su Virgen de Altagracia. Exacto. Yo tengo ahí algunos capítulos de vida importantísimos que contar, porque la primera vez que pude tener esa fiesta patronal realmente a la vista y experimentarla como nadie, fue una vez ya una friolera, pues, de hace 3 décadas más o menos, que enfundado en un traje de mariachi, aparecí pues en el estrado de un proscenio dedicado a la Virgen de Altagracia, justamente para el día central, el 15 de agosto. Y en ese escenario me pasaron unas cosas, una magia, casi como una película de Tornatore rediviva, que yo diría que, o sea, ya esto es demasiado para estas anécdotas que solemos contar al inicio del programa. Pero sí puedo decir que eso que pasó en el estrado como mariachi tocando mi violín para la Virgen de Altagracia en Huamachuco, marcó definitivamente mi vida. Eso sí puedo decir. Y que es algo mágico, ¿no? Mágico. Y que ya iremos en algunos capítulos siguientes de nuestros programas develando, ¿no? Progresivamente, porque es algo que es emocionante, además de mágico. Y por supuesto, yo creo que mi impronta melancólica tuvo su primera fragua allí, casi con la Virgen rediviva, y como cuando a veces dicen esto los chicos, ¿no? De que se me apareció la Virgen, algo así. Pero ya lo vamos a ir develando, ¿ok? Bueno, podría decir eso ahora, y por supuesto que vamos a iniciar ya nuestra ronda bicentenario dedicada a Huamachuco, y después de la pausa volvemos con nuestro invitado.
Huamachuco no solo fue el lugar donde se produjo el último gran enfrentamiento de la Guerra del Pacífico en 1883, sino que también ha sido cuna de personajes de renombre como José Faustino Sánchez Carrión y lugar de fallecimiento de otros como Leoncio Prado. La palabra Huamachuco proviene de dos términos quechuas, Huaman, que significa halcón, y Chuco, que significa gorro o sombrero, es decir, la tierra de los hombres con gorro de halcón. Es un pueblo vasto de tradiciones, leyendas, mitos, pero también tiene un pasado remoto poco explorado. Los primeros habitantes que formaron el señorío de los Huamachucos eran cazadores y recolectores entre los años 6000 y 10.000 a.C. Ellos representaron gráficamente sus actividades económicas en pinturas rupestres que se combinaron con grabados. Tras la captura de Atahualpa, los Huamachucos organizaron un ejército liderado por Titu Atauchi, hermano menor de Atahualpa, quien derrotó a la retaguardia del ejército de Pizarro. La fundación española de la ciudad sucedió con los agustinos, el 15 de agosto de 1553, bajo la advocación de San Agustín y la Virgen de la Alta Gracia. En esta ronda bicentenario, echamos un vistazo a Huamachuco y cómo aporta a la construcción de la peruanidad. Esto es Habla Perú Habla, nuestra ronda bicentenaria dedicada a Huamachuco. Y aquí en esta ronda bicentenario tenemos ya la presencia de Napoleón Morales. Él es natural de Huamachuco y funcionario de la Universidad Sierra Alegría de aquella localidad. Admirador y promotor, gestor y defensor de la identidad Sánchez Carrionista. Así que no podemos estar con un huamachuquino más comprometido. Adelante, Hugo y Humberto, con las preguntas. Napoleón Morales, gusto de verte y de tenerte en Habla Perú Habla. Y voy lanzando la primera inquietud. ¿Qué significa ser un Sánchez Carrionista en el siglo XXI? ¿Y cómo es que es acogida la imagen de Sánchez Carrión en Huamachuco y en la Sierra Liberteña en la actualidad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Agradecerle por esta deferencia de invitarme a este programa que tiene mucho que ver con el tema de nuestra identidad y sobre todo en este aspecto, mirándolo desde una holística del bicentenario, nuestro antepasado, ¿no? Y la pregunta muy interesante que me lo haces en el sentido siguiente, nosotros somos de Huamachuco, en el caso personal mío, nací en esta tierra. Es conocido pues que en esta tierra también nació José Faustino Sánchez Carrión, el tribuno de la República, el prócer de la Independencia, el civil que construyó y trabajó de la mano con Simón Bolívar y con todos los republicanos que en ese momento agobiaba el tema de lo que era la colonia española aquí como colonia que éramos de España y todo lo demás. Para nosotros los huamachuquinos, hablar de José Faustino Sánchez Carrión es sentirnos orgullosos en el sentido de todo lo que él hizo y de todo lo que él fue y todo lo que construyó. Sánchez Carrión, somos conocedores, pues que fue quien planificó para que el Perú sea una república, y de ahí sus grandes enfrentamientos que tuvo pues con Bernardo Monteagudo, con el mismo San Martín, y compartió de cierta manera algunas planteamientos que tuvo Simón Bolívar. No hay que olvidarse que Sánchez Carrión fue quien trajo a Simón Bolívar al Perú, luego pues de ver cómo estaba el Perú cuando llegó San Martín a nuestra tierra, la discrepancia que había de muchas familias peruanas y todo lo demás que se conoce también. Entonces, Sánchez Carrión vio que el Perú, en este caos, en este conflicto interno que teníamos,
no había otra razón de ser o no había otro líder, otro caudillo, otro militar que podía dirigir el espacio de la libertad. Y es ahí que él fue enviado a través del Congreso para que juntos con Olmedo traiga a Simón Bolívar. Y eso es justamente lo que se hace realidad. Entonces, para nosotros los guamachuquinos, hablar de Sánchez Carrión nos llena pues de bastante orgullo. Una persona provinciana que seguramente con ese centralismo limeño que siempre lo hemos tenido, tuvo que batallar no solamente con el tema centralista limeño, sino también pues con el virrey Abascal y todo lo demás. Se convirtió siendo alumno de la universidad, se convirtió en maestro, dio cátedra, alzó su voz de protesta y fue quien a través de sus cartas del seudónimo El Solitario de Sayán comenzó pues a combatir lo que pensaba implementar San Martín, que era una monarquía constitucional. Y él pensó y dijo, pues nosotros debemos de ser libres e independientes y el gobierno que más le conviene a los peruanos es la república. Entonces, hablar de Sánchez Carrión es hablar de eso, hablar de la creación de la Universidad Nacional de Trujillo, hablar del Poder Judicial, de la Corte Judicial, de la separación de los tres poderes, del Poder Central, del Gobierno Central, del Poder Judicial y del Congreso, ¿no? Él fue siempre un defensor, un arduo defensor, y fue también al mismo tiempo atacado, pero bueno, ahora conocemos que era la forma más conveniente para que el Perú, de ahora, al margen de las discrepancias que podamos tener, es la forma de gobierno más conveniente para el Perú. Y tú lo has relatado de una manera extraordinaria, el aporte de José Faustino Sánchez Carrión a la construcción de nuestra nación, de nuestro país, de la República, ¿no? Yo quisiera plantearte un poco, así como, digamos, José Faustino Sánchez Carrión como persona tuvo toda esta relevancia, pero, digamos, esto también denota la posición de Huamachuco como una ciudad, como una cultura que también tuvo un impacto fuerte, digamos, en la construcción del propio país, ¿no? Y ahí quisiera un poquito pedirte un análisis, porque da la impresión, digamos, que en esa época Huamachuco tenía un peso muy fuerte, digamos, era un eje en el desarrollo del norte peruano, tanto en la parte económica, pero también, de hecho, en la parte política, en la parte cultural. Da la impresión que Huamachuco fue perdiendo esa posición de relevancia, ¿no?, a lo largo de la República. ¿Qué pasó? ¿Es así o es mi impresión? ¿O es así las cosas? ¿Y cuál es un poco lo que tú piensas en respecto a eso? Muy bien, estimado Humberto. Es cierto lo que usted dice, ¿no? Así como sucede con Huamachuco, sucede también con muchas provincias del Perú y también del mismo mundo, ¿no? El caso concreto de Trujillo, la Atenas del Norte, en la época pues de la bohemia criolla, de César Vallejo, de Víctor Olaya de la Torre, este grupo Sólido Norte, que poco a poco ha ido perdiendo, pero justamente se pierde, ¿por qué? Porque al no tener los ciudadanos, las familias territoriales, espacios de conversación como el que usted el día de hoy están invitando, es olvidar nuestro pasado y vamos pues a un futuro incierto en donde no tenemos identidad, en donde no tenemos orgullo de dónde venimos. Y esto es lo que pasa con los territorios y con las ciudades. Y Huamachuco no ha dejado de pasar por ese espacio. Huamachuco, por ejemplo, algo muy importante, que eso lo escribió el mismo José Faustino Sánchez Carrión, siendo ya diputado en 1822. El 10 de octubre de 1822, el primer Congreso Constituyente redacta una carta que, con la finalidad de dar a conocer la importancia del Congreso
que se pensaba implementar. Y José Faustino Sánchez Carrión redacta algo que para mí es trascendental e histórico. Y dice así: nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos la palabra y no os asombre que los llamemos hermanos, lo somos en verdad. Descendemos de unos mismos padres, formamos una sola familia y con el suelo que nos pertenece hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos. Hemos pasado más de 300 años de esclavitud en la humillación, más degradante, y nuestro sufrimiento movió al fin a nuestro Dios a que nos mirase con los ojos de misericordia. Napoleón, y lo dijo Napoleón, la cita, sí, Napoleón, la cita que haces me parece sumamente interesante, muy, nos genera muchas cuestiones. Yo quería primero aclarar una cosa, ¿no? Tú habías hablado del Grupo Sólido Norte y entiendo que te referías al Grupo Norte, ¿no? Al grupo literario del Grupo Norte, sí. Porque claro, si hablamos del Sólido Norte ya estamos en intrilingües políticos, ¿no? Y ese es otro menester. Bueno, Napoleón, justamente en esa línea que acabas de plantear, Huamachuco tiene dos conexiones que me parece que son también gravitantes para entender un poco la contemporaneidad y un poco lo que también estaba instalando Humberto. Por un lado, esa imponente fortaleza marca Huamachuco, ¿no? Testimonio de las culturas y todo el desarrollo de nuestros productos culturales milenarios. Y por otro lado, la Virgen de Altagracia, ¿no? Que es ya el sincretismo, la fiesta patronal. ¿Cómo dialoga esta identidad sánchez carrionista hoy, ahora, digamos, ya en lógica del Bicentenario, con estas dos marcas culturales? Porque te confieso que yo soy un ferviente seguidor de la fiesta patronal de Huamachuco. Las razones de ello las he explicado de manera propedéutica al inicio del programa, pero además también tienes lo de marca Huamachuco. Entonces, ¿cómo se da ese vínculo ahora en clave bicentenaria, Napoleón? Resumiendo lo que manifiestas, en Huamachuco celebramos una fiesta tradicional que justamente se mezclan las diferentes culturas que ha tenido y tiene en la historia Huamachuco. Y uno de ellos es la parada del Gallardete. Seguramente usted lo conoce. Sí. Esa parada del Gallardete es justamente el simbolismo real, que tiene de pre-inca, que tiene de inca, que tiene de colonia, que tiene de república y que tiene de actualidad, ¿no? Se ha hablado de diferentes cosas, pero lo esencial es lo siguiente. John Topic, en sus estudios que hace a marca Huamachuco, encuentra, y en base a los relatos de los agustinos, manifiesta que los antiguos huamachucos celebraban una especie de ritual en donde en los corrales, en los galpones de marca Huamachuco, izaban un palo con el tema de sangre de cuy y todo lo demás como un ritual, y introducían al suelo como un tema de fertilidad para que la producción de los antiguos huamachucos sea todo un éxito y también un tema de virilidad masculina. Eso está en la historia. Cuando vienen los españoles, como eso sucedió en toda parte del Perú y de otras partes también, de las tradiciones más importantes de los territorios, ellos se acogieron sobre eso con la finalidad de persuadir a los gentiles, a los ciudadanos, a los lugareños, para que puedan adorar pues el tema de la religión católica. Y pues no se les ocurrió mejor idea que poner una bandera, izarlo, y ahora es la parada del Gallardete. La parada del Gallardete, perdón. Ese sincretismo que tenemos, esa dualidad, esa incorporación, es justamente lo que somos nosotros. Nosotros no podemos negar de que tenemos algo de español, que tenemos algo de mandinga, que tenemos algo de huamachuco, de inca y todo lo demás, ¿no? Entonces, nuestra fiesta, en un gobierno local de años atrás, se comenzó a plasmar todo esto, lo que ahora es y debería ser cada año mejor. Hicimos un recuento de dónde veníamos, de los huamachucos, que tenemos una propia cosmovisión de cómo fuimos creados, de que de dos huevos nacieron pues Catequil y Figuerao. Catequil se convirtió en un dios del relámpago, defendió y votó a los extraños, y desde ahí fue la creación de los huamachucos. Eso está relatado por los agustinos. Y luego pues ya vienen los incas, también vienen acá a Huamachuco, teniendo en consideración que Huamachuco en la historia siempre ha sido un sitio ceremonial, religioso y de comercio y comunicación estratégica que tiene
Huamachuco hasta en la actualidad, nuestro comercio y nuestro transporte siempre ha sido preponderante. En la época antigua, de Ecuador al Cusco y también a Chile, y por eso que tenemos nuestro dios de los huamachucos, que era Catequil, que tuvo todo ese poderío y parte de este territorio, ¿no? Napoleón, Excelente Napoleón, referencia. estoy encantado con la historia que acabas de contar y quisiera saber, además, algo sobre la actualidad de Huamachuco, porque estamos a punto de cerrar el bloque, tenemos pocos minutos. ¿Cómo está Huamachuco ahora? Son 80.000, 85.000 habitantes. ¿Son felices ustedes? ¿El centralismo los ha alejado más? ¿Reclaman algo con relación a eso? Quería que nos cuentes un poco eso, querido Edgardo. Huamachuco tiene muchas contradicciones. Vivimos feliz porque somos un pueblo pujante, emprendedor, de historia, de trascendencia, que conocemos de cierta manera nuestro antepasado, sabemos lo que tenemos ahora, somos un sitio estratégico, ahí el tema de la naturaleza es prodigiosa con nosotros, tenemos restos arqueológicos, historia, naturaleza, también hay asentamientos mineros, y el comercio para nosotros es vital. Entonces, Huamachuco, por la misma posición económica, es un eje de desarrollo. Claro. Yo hablaba de un tema de la pandemia, un tema de post-pandemia. Creo que eso nos pasa a todo el Perú. Yo creía que se nos venía un gran problema económico, una crisis económica. Y lo vemos ahora. El gobierno no está haciendo lo necesario, sin embargo, el peruano vive de su trabajo, es emprendedor, ahí está. Y el tema político, aparte. Si ese tema político, así como sucede a nivel nacional, como también a nivel territorial, con nuestros problemas que tenemos con nuestro alcalde, o a nivel nacional con los problemas con el presidente, lo que pasaría sería, si es que las autoridades hicieran lo correcto y harían una gestión más eficiente, estoy seguro que Huamachuco y el Perú no sé dónde estaría por la riqueza, por la fortaleza que tenemos los peruanos. Y el otro ¿Dónde tema está, es eso, Napoleón? somos gente ¿Dónde feliz. está? Realmente con lo que nos has dicho nos has emocionado. A mí, Huamachuco me emociona mucho, pero con esto que nos has comentado de la historia, reafirmo mi emoción guamachuquina y con eso creo que podemos cerrar el bloque. Y bueno, vamos a la pausa y regresamos. Gracias. Gracias, Napoleón. Muchas gracias por tu presencia en Habla Perú Habla. Gracias, Napoleón. Gracias, Marco. Gracias, Humberto. Muy buenas tardes a Radio Nacional y al Perú. Quien les habla, Edgar Villanueva Vera, artista plástico visual. Quisiera hablar un poco de la difusión y promoción del arte aquí en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Hace 2 años se ha venido ejecutando un proyecto sobre muralismo, donde participamos 5 grupos. Para ello tuvimos en cuenta la identidad de Huamachuco, representando la flora, la fauna, personajes ilustres y las costumbres y tradiciones que la provincia nos da para representar en los murales. Asimismo, hubo un reconocimiento a diferentes artistas como escritores, músicos, pintores, para darles mejor realce a su trabajo que venían haciendo. Además de ello, también existen museos como el Museo Imazuma, Leoncio Prado, el Museo sobre la Arquitectura de Huamachuco, con cosas valiosas importantes. Asimismo, también quisiera hablar sobre las exposiciones que se vienen dando cada año en la ciudad de Huamachuco, sobre lo que es pintura, fotografía, artesanía y exhibiciones de danzas. Estas cosas y otras debemos revalorar, y creo que hablar un poco de las autoridades, debemos un poquito más impulsar lo que es en el arte y la promoción en Huamachuco. Bien, estamos de vuelta en el programa Habla Perú Habla del día de hoy y ahora haciendo nuestra ronda bicentenaria y tratando sobre Huamachuco. Como saben, en estas rondas lo que tratamos de trabajar es la idea de cómo se ha ido construyendo esta peruanidad, este sentimiento, esta cultura que nos une a los peruanos, ¿no? Y cómo ha ido contribuyendo diferentes regiones, diferentes espacios de nuestro país. Y ahora estamos viendo sobre Huamachuco.
Y creo que también podríamos hablar de la huamachuquinidad y cómo esto aporta y construye o hace parte de esta peruanidad. Hemos tenido un primer bloque y yo en realidad me he quedado con una duda muy grande porque, claro, lo que hemos tenido con nuestro invitado es un resaltar varios momentos de la historia de Huamachuco, pero tal vez centrado alrededor de la figura de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Pero también resaltando otros elementos como lo de la Virgen de Altagracia y sobre todo las culturas, digamos, pre-inca y durante el incanato, incluso su rol muy relevante. Entonces vamos a tratar de comprender un poco el aporte de esta huamachuquinidad a la peruanidad. Y para eso tenemos ahora dos grandes invitados, ¿no? Tenemos a Daniel Cruz Trujillo, que es docente de educación artística en la especialidad de danzas folclóricas de la región de La Libertad, y tenemos a Naya Prado, que nada más y nada menos es nieta de uno de nuestros héroes, don Leoncio Prado. Entonces, bien, dejo hablantes para que formulen sus preguntas iniciales para que nuestros invitados compartan con nosotros sus experiencias y sus saberes. Gracias, Humberto. Yo quería comenzar con Daniel, preguntándole un poco de su experiencia. Este colorido de la fiesta patronal se debe mucho, en mucho, digamos, a la cantidad de danzas folclóricas, ¿no? Vertientes dancísticas que confluyen en torno a una fiesta patronal tan convocante y tan, digamos, con tanta capacidad de convocatoria como la que tiene la fiesta patronal de Huamachuco. No sé si, Daniel, nos puedes comentar algo sobre eso desde tu experiencia. Sí, bueno, muchísimas gracias a este programa Habla Perú Habla. Para nosotros es un gusto el poder compartir todo lo que tenemos en nuestra región La Libertad, en nuestra provincia de Sánchez Carrión, Huamachuco. Es muy importante el poder conversar estos temas, ya que Huamachuco nosotros lo vemos como un pequeño epicentro cultural a nivel de todo el norte y que año a año va creciendo. Estos 2 años de la pandemia un poquito que nos han relegado en todas nuestras manifestaciones culturales, folclóricas, pero eso no nos deja pues en el vacío, en el poder seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Particularmente, yo trabajo mucho con las personas del campo, en ver cuáles son sus temas de ellos, ¿no? El por qué tienen que estar en la fiesta de agosto, que es nuestra fiesta central de todo lo que es la fiesta patronal. Y eso ha calado pues de generación en generación. Yo me acuerdo, para que me convierta en un danzarín en este tiempo, me iba pues al campo, a los caseríos, los anexos del mismo Huamachuco, y resulta pues que ahí uno aprende con esta gente, ¿no? Cómo es que se organizan, cómo es que eligen a sus autoridades principales, cómo es que eligen a sus autoridades dentro de una danza, y la curiosidad hace que uno lo jale, lo llame. Entonces, para mí, de alguna manera, eso influyó en que yo más adelante y en la actualidad sea un docente en arte. Aparte que mi padre también pues, me inculcó, él es un autodidacta, maneja bastante las 4 áreas artísticas, si no me equivoco, es un personaje muy importante en Huamachuco. Entonces, este colorido, esta forma, cómo es que las comunidades, tanto de la parte alta y la parte baja que le decimos nosotros, se organizan como un comisario principal para poder llegar a la fiesta en agosto. Eso lo hace pues con 3, 4, hasta 6 meses de anticipación para que todas las comunidades de sus sectores, de sus caseríos, tengan pues de alguna manera esa coordinación previa para que puedan llegar a la fiesta de agosto de todos los años, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Me gustaría mucho conversar ahora con Naya para que vaya aprendiendo su micro y podamos conversar con ella. Doña Naya, usted vive en Huamachuco y es feliz ahí, me imagino. Quisiera que nos cuente cómo está el pueblo hoy día, cuáles son las características contemporáneas de Huamachuco y cómo se entronca ese Huamachuco de ahora con las tradiciones de las que ha hablado hace un momento Daniel.
Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo a los seguidores de Habla Perú Habla. Para mí es un gusto participar en este conversatorio y el Huamachuco contemporáneo, el Huamachuco de hoy, de hace, digamos, desde su fundación de 469 años de fundación española, es el Huamachuco que yo añoro de los años 1945, 50, 60, 70. Ese Huamachuco donde todos los huamachuquinos nos conocíamos, nos dábamos la mano y donde teníamos las puertas abiertas a la calle. No había ningún problema de que el vecino llegue a la puerta de la casa a saludarnos, a pedir algo o nosotros ir a ellos. Eso es el Huamachuco que yo añoro. Nuestro pueblo ha crecido inmensamente. Yo personalmente veo un crecimiento urbano desproporcionado y un poco a como quiera cada uno en forma personal crecer, no en una forma ordenada para tener luego mayores posibilidades de un desarrollo sostenible, por ejemplo, en turismo. Entonces, ese Huamachuco es el que añoro. Sin embargo, todos los que vivimos en Huamachuco somos huamachuquinos, o los que no son huamachuquinos, y esta tierra les ha abierto los brazos y les ha dado la oportunidad de crecer o desarrollarse, estamos felices. Huamachuco es un pueblo hermoso para vivir. Qué bonito. Qué bonito lo que nos cuentas, Naya. Humberto, ¿tienes alguna pregunta? Sí, justamente el comentario de Naya y de Daniel siguen haciéndonos reflexionar sobre el tema Huamachuco, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve la historia, digamos, y encuentras que en la colonia, digamos, Huamachuco era una zona bastante amplia, ¿no? Que contenía las provincias de Otusco, Santiago de Chuco, Cajabamba, Bolívar, ¿no? Y cuando uno ve un mapa, yo encontré alguna vez un mapa en el que se pone a Huamachuco de forma horizontal, digamos, no de esta forma vertical que suele ser los mapas ahora, y uno puede ver la gran integración de Huamachuco, ¿no? Y claro, si a uno a eso le pone toda esta historia milenaria, digamos, toda esta cultura, y a eso le pones todo este tema de su danza, su comida, que va más allá de la frontera de la ciudad de Huamachuco, ¿no? Que va a toda la zona, ¿no? Y todos comparten de alguna manera, por ejemplo, graneado de trigo, o este revuelto de papas, o esa patasca a la patasca de otros lugares, ¿no? Entonces estamos hablando de una cultura fuerte, y si a eso le ponemos a Ciro Alegría, pero si Santiago de Chuco todavía fuera Huamachuco, también tendríamos a Vallejo en el entorno. Claro. Entonces, Huamachuco sería pues una potencia regional, digamos, ¿no? Que es algo que se siente que en la Sierra Norte le falta un centro que equipare, digamos, a Cajamarca o a Huaraz. Y ese centro, el llamado a ser ese centro, era Huamachuco. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se perdió eso? ¿Por qué esta fragmentación o estos pequeños localismos llevaron tal vez a rivalidades, o tal vez fueron las fuerzas políticas que interesaba fragmentar a una zona tan pujante como Huamachuco? Por ahí quisiera pedirles un comentario, y de repente Daniel, si tiene alguna perspectiva, claro, también pensando desde el lado artístico, digamos. Por supuesto, yo considero justamente ya bastante tiempo desde que uno se hace profesional
busca cosas importantes para poder lograr para su tierra, en contribuir, ¿no? En contribuir, en hacer cosas muy importantes cuando uno deja su tierra, se va a la costa para estudiar y regresa justamente para contribuir, para dar algo más. Ciertamente, las situaciones políticas que han pasado de gestión en gestión desde el año 1995 hace que los políticos suban a la palestra y solo nos maquillen pues en el ámbito cultural, artístico y en todas las necesidades básicas que puede tener un pueblo, y sería como su caballito de batalla, ¿no? Como que esto es lo que voy a hacer y al final no se cumple, no se da, no se realiza. Y realmente eso hace que a veces ya uno pierda la fe en la gente que va a votar para que pueda desarrollar su pueblo. Justamente en el lado cultural, artístico, eso nosotros de alguna manera tratamos de sobrellevar, de avanzar en lo que se pueda, porque siempre dicen, en la cultura, el arte, no hay rentabilidad, ahí no se puede apoyar, ahí no se puede dar, ahí no se puede gastar. ¿Por qué? Porque no se puede recibir nada a cambio. Pero realmente lo que es cultura realmente es una inversión para las personas, una inversión para los niños, los jóvenes, los adultos, que crean su identidad cultural, su identidad que les va a fortalecer dentro de su vida, que quieran a su terruño, como lo decimos acá, a su distrito, a su provincia, a su ciudad. Lamentablemente, eso siempre sucede en cuestiones políticas. Ahora que estamos en campaña, están prometiendo muchísimas cosas. Realmente no sé hasta dónde se puede llegar con esto, porque no cumplen, ¿no? Hay un tema muy fuerte en Huamachuco que siempre se cogen del agua, el agua potable, por ejemplo, los candidatos que dicen, lo vamos a cambiar, vamos a tener, les vamos a dar, han pasado tantas gestiones y seguimos en lo mismo. Entonces, realmente el desarrollo, el epicentro cultural, como es que nosotros en Huamachuco, los que manejamos cultura, hacemos arte, es un poquito muy esquivo porque realmente no tenemos los medios tal vez económicos como para poder desarrollar una cultura más real, ¿no? Pero estamos ahí, estamos avanzando. En Trujillo hemos formado varias instituciones culturales, hemos tratado de anexar varias provincias dentro de la región. Es un trabajo silencioso, es un trabajo ad honorem, como se dice, pero lo hacemos con mucho cariño porque queremos que nuestro departamento siga creciendo culturalmente, siga avanzando. Y eso no nos va a desmayar pues, de repente en cuestiones políticas que pueden hacer los candidatos, pero seguimos avanzando. Presentamos proyectos tras proyecto a diferentes gestiones y lo miran, como le dije al principio, bueno, si este me va a traer algo de interés para mí, procede. Si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a invertir en algo? Pero la inversión sí se da. Sí se da muchísimo en el conocimiento, en el poder tener pues, una cultura con identidad cultural en nuestra región, y esperemos de que esta nueva gestión que ingresen en cada departamento, en cada provincia, en cada ciudad, en cada distrito, lo tengan un poco en conciencia que la cultura y el arte es la parte fundamental de lo que tiene un pueblo, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tu intervención ha sido muy interesante y supongo que ahora que le preguntemos a Naya algo que permita complementar esa información nos ayude a entender la situación contemporánea en Huamachuco. Naya, ¿cuál podría ser la agenda de cambios que se requieren necesariamente ahora que va a haber un cambio, como acaba de plantear Daniel, en los gobiernos locales y regionales? Aparte del agua, ¿qué otras cosas son imprescindibles para el Huamachuco contemporáneo? Yo, mira, personalmente, y creo que muchas personas estarán de acuerdo en Huamachuco, que lo principal en Huamachuco es cultura y arte, cultura y educación, que no es lo mismo, pero que tiene que estar unidas las dos cosas, educación y cultura. Si tenemos los huamachuquinos acceso a educación y cultura, lo demás se va a dar de hecho. Luego tenemos el tema de salud. Los huamachuquinos durante la pandemia hemos sido golpeados terriblemente hemos sido golpeados
Y son testigos muchos amigos que ahora, guamachuquinos, que ahora nos están faltando. Entonces, la salud no puede descuidarse. Y para eso, bueno, hay un proyecto ya aceptado de un hospital, pero la salud no tiene que descuidarse en ninguno de sus aspectos. Luego, yo pienso, para que este Huamachuco vaya juntamente con los demás, que tiene que frenarse o desaparecer a cualquier costo la corrupción. La corrupción está desde arriba hasta el último de los ciudadanos. A veces cometemos actos que creemos que no es corrupción, y es corrupción. Cuando estamos pidiendo un favor al funcionario porque es nuestro amigo, estamos violentando el derecho al que está delante de nosotros y está pidiendo el mismo derecho, pero a nosotros se nos da por la amistad. Eso ya es una corrupción, en chiquito, como quieran, pero ya estamos, es corrupción. Luego, yo pienso también, para que Huamachuco acceda a tener un lugar de desarrollo, los programas sociales. El programa social, juntos, yo pienso categóricamente que debe cambiar sus estrategias, debe cambiar su orientación, porque recibe la persona la cantidad X que le dan en el programa Juntos y es suyo. Yo sé que es suyo, porque lo necesita porque el hijo va a la escuela, pero a veces pone al hijo a la escuela para recibir el programa Juntos. Entonces, no, yo pienso que una de las estrategias es que este programa Juntos brinde también servicios, también algunos bienes, que por ejemplo las mujeres que reciben el programa Juntos se reúnan en grupos, no sé, de 40, 50 personas y hagan una pequeña empresa. Porque lo importante no es crecer yo individualmente, sino crecer nosotros en forma colectiva. Porque yo no contribuiría mucho creciendo yo, desarrollándome yo en forma personal. Tiene que ser mi entorno, mi comunidad, mi barrio, mis vecinos, crecer. Así solamente lograremos el crecimiento de nuestro país. Otro de los puntos creo que es la inseguridad. Ya la inseguridad no se ha centrado solo en Lima, está en todo el Perú. Ahora nos cuidamos todos de todos, cuando sí, no era así. Ahora sí, nos estamos cuidando todos de todos. Naya, muchísimas gracias. Perdóname que te interrumpa, pero estamos llegando al fin del bloque y creo que tu diagnóstico y lo que nos ha mencionado Daniel Cruz hace un momento son extraordinariamente precisos para poder entender el Huamachuco de hoy y su entroncamiento con sus propias tradiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en Habla Perú Habla, en esta ronda bicentenario, y tener una idea clara de su tradición y su contemporaneidad. Un gran abrazo para ustedes, que tengan unas lindas fiestas, que la Virgen los proteja y que todos los peruanos tengamos la oportunidad de celebrar con ustedes esta fiesta patronal tan importante. Muchas gracias por su atención y por sus palabras. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Naya. Durante el virreinato, Huamachuco fue una de las provincias más importantes de la Intendencia de Trujillo, por su extensión, por sus industrias y por sus cuantiosas rentas que aportaba a la corona española. ¿Le falta algo a Huamachuco para surgir o lograr un mayor desarrollo? Ante todo, está claro que el desarrollo de Huamachuco no se puede medir independientemente del desarrollo de la región y el país. Con el surgimiento de la minería a gran escala y de la minería informal e ilegal, principalmente esta última, se puede hablar de un antes y un después en la historia reciente de Huamachuco. Estamos hablando de impacto al medio ambiente, afectación de nuestros recursos naturales, preservación y defensa de nuestros valores culturales y, por supuesto, la promoción de la educación y la tecnología a escala provincial, por lo menos desde las autoridades competentes.
caracterice al poblador de Huamachuco? Lo que caracteriza a los huamachuquinos es el uso del sombrero. A los huamachuquinos les encanta bailar, sobre todo el huayno con caja. Los huamachuquinos se identifican mucho con su tierra. Tienen a José Faustino Sánchez Carrión presente en cada acto protocolar y también dentro de las enseñanzas a nuestros alumnos. Los huamachuquinos nos caracterizamos porque somos solidarios, trabajadores y también porque estamos dedicados a la agricultura y continuamente buscamos más oportunidades para el desarrollo de nuestro querido Huamachuco. Continuamos con Habla Perú Habla en Nacional y hoy con nuestra ronda bicentenario Huamachuco. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy de Habla Perú Habla, hablando sobre la ronda bicentenario y en esta oportunidad Huamachuco. Y quedándonos con varias sensaciones, ¿no? Desde mi lado, con una sensación de alegría por la grandeza del pueblo huamachuquino, ¿no? Por toda esa historia, todas esas tradiciones, toda esa fuerza milenaria, esa fuerza política, cultural, esa capacidad integradora, ese potencial, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, con la nostalgia de que hay una oportunidad perdida. Y como ocurre seguramente en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Esta política perversa que busca fragmentar y destruir de alguna forma los valores y la cultura en favor a intereses mezquinos, pequeños, localistas. Realmente es increíble cómo se ha fragmentado Huamachuco, ¿no? Huamachuco debería ser como es en lo cultural, este epicentro cultural, pero combinado, digamos, con esa fuerza folclórica de Otusco, de Huamachuco, de Santiago de Chuco, de Cachicadán, y con toda esa cultura, digamos, de esa paisajística, esa capacidad también económica, las minas de Quirubilca, lo de Patás, ¿no? Realmente Huamachuco estaba llamado a ser una región como muy importante, ¿no? Tiene cultura, tiene tradición, ha tenido, digamos, gente muy importante en las artes, en la política, ¿no? Y sin embargo, estas pequeñas mezquindades políticas lo han fragmentado y sí, tal vez ahora se está recuperando, tal vez ahora podemos ver una ciudad próspera, grande, esa plaza de armas impresionante, la más grande del Perú, ¿no? Y de alguna manera también últimamente Cuevita, surgido de esas tierras y también dándonos alegrías y una que otra tristeza, ¿no? Entonces, por ahí me quedo en mi reflexión sobre Huamachuco y la peruanidad. Humberto, o sea, ¿no vas a decir algo más? Yo pensaba que ibas a decir algunas cosas. No, mentira, Humberto. Lo que pasa es que el tema de Huamachuco emociona, ¿no? Y tú has hecho una revisión caleidoscópica y uno diría desde la nostalgia que evoca las palabras de Humberto, ¿podría decir alguien algo más? Y yo creo que desde la melancolía que me caracteriza podría decir algunas cosas, ¿no? Pero muy concretas tal vez, y muy en esa idea del mariachi enfundado en su traje cantándole a la Virgen, ¿no? De hace 30 años, ¿no? Y yo siento que hay una conexión mágica ahí, ¿no? Es casi como si la Virgen me hablara, no sé, es una cosa así muy especial. Y entonces uno podría decir cosas como, hoy quiero confesar, ¿no? Sí, hoy quiero confesar que estoy algo cansado. No, en realidad emociona a Huamachuco, emociona pensar en su festividad, en su pujanza, en su historia, en sus tradiciones y en su cultura. Realmente Huamachuco es muy especial. Y suscribo todo lo dicho por Humberto y podría decir muchas cosas más, pero le doy el pase a Hugo porque ya nos quedamos casi sin tiempo, maestro. Adelante. Me quedan 30 segundos para refrendar lo dicho por ambos. Huamachuco es una ciudad polo de desarrollo y es evidente que aunque ahora
y después de un buen tiempo haya tenido una falta de protagonismo, y estamos justamente en el momento en el que las autoridades políticas pueden hacer o generar un resurgimiento, pueden generar un proyecto guamachuquino de recuperación de energías y de visibilidad, porque tiene todo lo que requiere una ciudad para ser más importante todavía de lo que es. Y revisando además en términos históricos la presencia de José Faustino Sánchez Carrión, la muerte de Leoncio Prado, la presencia de Ciro Alegría y ahora el nacimiento de Coevita en esas regiones, hacen posible seguir pensando en su energía, en su potencia, en su belleza, en su capacidad para salir adelante. En la Ronda Bicentenario, Huamachuco ha tenido un espacio especial, no solamente en el programa, sino en nuestros corazones. Y pensamos y queremos que siga siendo así. Abrazos guamachuquinos en el contexto de la peruanidad. Y Huamachuco con el corazón henchido como hace 3 décadas. Igual de conmovido y emocionado. Adelante. Okay. Y nos vamos para Huamachuco. Hasta pronto. Nos vamos. Esto ha sido Habla Perú Habla, todos los sábados, 7 p.m, Radio Nacional, con Humberto Castillo, Marco Barbosa, Hugo Aguirre, Milagros, siempre.